con los Collins, un apellido mucho más famoso, pero porque hay muchos. Pero vamos a conocer la rama oscura, como siempre, de los Collins. En lo que respecta al linaje Collins, es mucho más difícil de rastrear. Si bien es una familia conocida y un apellido muy común, por eso mismo se hace difícil saber cuáles son las conexiones, cuáles de los que portan el apellido pertenecen a la línea oscura. Y hay muchísima menos información sobre esta familia, aunque parezca mentira. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hay en realidad. Y se los menciona, por ejemplo, en función de justamente de toda esta relación con las otras familias, cuando se hace alusión a una reunión secreta que se hace entre satanistas de alto nivel, ¿no? Por supuesto. Y hay un informante que luego se convirtió al cristianismo, que es quien brindó esto, sobre todo a Springmeier, que es quien más investigó esto, quien ha publicado libros al respecto. Y de donde sale la información básicamente sobre las familias. Es decir, buscar información sobre cada una de las familias es algo que se puede hacer. No es que él sea el que maneja solamente la información sobre las familias, pero sí la conexión que él ha hecho es el primero y casi diríamos el único, junto con Coleman, que habla de estas cosas. Y quienes han recabado información de testigos, podríamos decir, de gente relacionada de manera directa, porque después están los papeles, los árboles genealógicos, que eso es a lo que los demás tenemos acceso. Bueno, entonces esta información sobre esta reunión la da justamente un informante que estaba metido en todo esto. Y lo que cuenta sucedió en el año 1955 y en realidad es como una reunión que se realiza 2 veces al año en el que participan todas estas familias. Se produce en el interior de una gran sala y se sitúa en una especie de trono en ese salón a una gran madre que proviene de alguna de estas familias, la van cambiando. Y me hace pensar mucho en la película de Kubrick, en Ojos bien cerrados, cuando están en plena reunión con sus máscaras y sus cosas. Bueno, en este año 55 lo que relata este informante es que esta gran madre le tocó ser representada por una miembro de la familia Collins. Y esta familia, que se mantiene fuera del centro de atención, como vimos también los Bundy, pero parece que los Collins en esta faceta oscura están todavía mucho más a resguardo, tienen más poder oculto que los Rothschild y los Rockefeller. Bueno, ¿cómo hicieron el dinero esta familia Collins? Se dedicaba al cambio de divisas. Y varios de miembros de la familia han sido ejecutivos de compañías de seguros. Y hay un libro que muestra cómo estas compañías de seguros están más que conectadas y bajo el liderazgo de la élite de este nuevo orden. Bueno, volviendo a esta reunión, donde la gran madre era una Collins, según cuentan, entonces estaba vestida de negro, tenía una gran luna de ébano y oro en el trono, que podía girar automáticamente presionando un pedal. Detrás de ella estaba el Consejo de los 13, que vamos a ver en videos mucho más adelante cómo funciona, que tiene que ver obviamente con las 13 familias. Y esta reunión podría coincidir con lo que se llama el Consejo del Gran Druida, que son estas reuniones secretas que ellos mantienen y donde hacen rituales. Y le van poniendo diferentes nombres según la época del año, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con si es el equinoccio, cómo está la luna, bueno, todo ese tipo de cosas que son ritualísticas.
Esto también fue evolucionando porque en un principio estos consejos se permitía solo el ingreso de hombres de estas familias y con el tiempo ya se permitió la entrada de mujeres, o sea que el feminismo también llegó a las grandes familias, porque refieren que en el año 78, una de estas reuniones ya la cantidad de mujeres era grande. Bueno, ¿y qué pasó en esta reunión? ¿O qué pasa en estas reuniones? Porque podemos pensar que el ritual básicamente siempre es el mismo, van cambiando de persona. Entonces esta mujer, que en ese momento era una Collins, estaba decorada con una gran cantidad de joyas y una de las primeras cosas que hizo fue colocar delante de sus pies pequeños ladrillos de oro en forma de pequeños ladrillos y hechos de oro puro, es decir, no eran los lingotes, sino que estaban hechos en formato ladrillo. Y había dos muchachos que eran considerados sus hijos, uno de los cuales era Tom Collins, que fue asesinado más tarde. Y bueno, ellos estaban parados cerca del trono. Solamente los más honrados y poderosos podían aspirar a estar cerca del trono. Eso prueba que los dos chicos Collins eran poderosos, por sus familias, obviamente. Los chicos repartieron cartulinas donde estaban escritos los horarios de las cosas que iban a ir sucediendo en ese encuentro. Y lo que sucedió fue una gran discusión en el mundo, en ese momento, en ese año, con respecto al surgimiento de un gobierno mundial satánico y lo que debería suceder en el futuro cercano. Y se discutieron cosas que después no saldrían de acuerdo a sus planes. Una discusión fue sobre el Arca de la Alianza y sobre el hecho de que estaba escondida en África, supuestamente, y luego se realizó un ritual que básicamente sirvió para burlarse de alguna manera del arca. Bueno, aparecieron 7 niños de estas familias satánicas vestidos de blanco, los llevan ante la gran madre, que era Collins en ese momento, y se lo presentan. Ellos se postran como en adoración y para mostrar su aprobación por los jóvenes candidatos, Collins golpeó el suelo con su cetro que tenía una cabeza de serpiente. Luego sacrificaron otros 7 niños por los 7 niños que habían pasado la iniciación, uno por cada niño, cuyo nombre se escribía luego a pluma con la sangre del niño sacrificado. Luego los niños realizaban una serie de juramentos. La Gran Madre gira su trono y frente al Consejo de los 13 declara en inglés: esta es la generación del mañana, un pequeño círculo de los elegidos. Y aparece el personaje, digamos, de Juan Bautista, del Anticristo. Y en ese momento no tenían ningún bebé, digamos, porque no había nacido ningún bebé en ese año. Entonces parece, bueno, tomaron un niño un poquito más grande. Este informante no supo el nombre verdadero de este personaje, Juan Bautista, precursor del Anticristo, pero por las descripciones dicen que era Benjamin Cream, que bueno, nació en el año 24 y se interesó por el ocultismo y la brujería desde muy, muy joven. Y en el año 59 dijo recibir telepáticamente un mensaje de su maestro, que era un miembro de la jerarquía demoníaca, y se interesó, por escalar, digamos. Cream llama a estos espíritus maestros simplemente la jerarquía, pero bueno, ya sabemos de lo que está hablando, así como también se habla mucho de la fuerza, así como lo nombran en la película Star Wars. Dado que el hecho de que todas estas cosas se planifican con mucha antelación, habría sido muy apropiada su participación en la reunión de planificación de alto nivel de ese año 55. Otro miembro de poder que estaba ahí y que, digamos, que podría haber sido incluido en este círculo es Robert Moore Collins, de la Pilgrim Society, de la que ya hablamos cuando hablamos de los Bundy,
que es como el equivalente moderno de los Illuminati de Baviera. Robert Collins fue reportero de varios periódicos importantes y trabajó como editor en las oficinas de Washington y Nueva York de Associated Press. También fue editor de Reuters, que es una empresa controlada por estas logias. Ya lo vimos cuando hablamos de los medios. Associated Press lo mismo. Y bueno, este señor Collins, este último, nació en Washington, pero de adulto se hizo británico. Seguimos hablando de los Collins, ya no salimos de esta reunión, pero era para ilustrar cómo se realiza en general con todas las familias, ¿no? Obviamente, están todas ahí. Pero justamente de la que se tiene una descripción es el año en que le tocó ser gran madre a una Collins. Bueno, tenemos también a la Sociedad Rosacruz, que es una organización de alto nivel dentro de la masonería, es decir, es como si fuera algo aparte, ¿no? Una cosa paralela, pero todos van a lo mismo y todos son parte de lo mismo. Y todos están infiltrados por los Illuminati. Bueno, uno de los adeptos de los Rosacruces de Nueva York fue James Collins. Esto estamos hablando de siglo XIX. Y formó parte también de la serie inicial de adeptos Rosacruces del primer Consejo Superior Rosacruz en América. Y su cargo era el de presentador. Cuando los canadienses establecieron una sociedad rosacruciana en Canadá, la Junta de Gobernadores también incluyó a Collins, a Daniel Collins. Daniel Collins ocupó varios puestos en la Junta. El grado más alto es el 9º dentro de esta sociedad. Y cuando mencionaba el Gran Consejo Druídico, que es un consejo de alto nivel de los Illuminati, vemos cómo ahí se inscriben los nombres de las personas que están dentro de este círculo de poder, que son personas consideradas sacerdotisas, sacerdotes o hechiceros, bueno, el nombre que se le quiera poner dentro de lo que ellos hacen, con un gran poder de todo tipo, gran poder social, económico y también el manejo de fuerzas oscuras. Y dentro de este gran consejo druídico, así como ya habíamos mencionado a Robert Collins, también se encuentra Yvonne Collins. Esto se sabe porque se escribe, cuando se hacen las reuniones se deja constancia de las personas que participaron. Y si alguien tiene acceso, como en este caso, Springmeier tuvo acceso mediante un informante que formaba parte de esto y que luego de alguna manera se salió, no sabemos su final porque no se sabe el nombre, no sabemos quién fue. Pero bueno, relatando entonces sobre el año 78, habla de que en ese momento figuraba Yvonne Collins dentro del Consejo Druídico. Yvonne era de la opinión de que aquellos que habían pertenecido durante mucho tiempo al círculo satánico, que habían practicado la brujería durante siglos o milenios, eran justamente estas familias. Entonces se llamaba a sí mismo tradicionalista. Estos líderes satanistas sienten que tienen sangre especial y afirman incluso dentro del círculo que son dioses. Esta señora, Yvonne Collins, rechazó la idea de que cualquiera pudiera convertirse en una poderosa bruja o hechicera solo a través del entrenamiento y la práctica. El poder demoníaco oculto no sería lo suficientemente fuerte para un converso a la brujería. Y además ellos se manejan con nombres ocultos también, porque todo es oculto. Pero bueno, en el caso de Yvonne, su nombre oculto es Leyena, que significa novia de Lucifer. Bueno, esta Yvonne Collins, o Leyena, vivía en Virginia y, bueno, tenía bastantes berrinches porque además juntemos todo, ¿no? Satanistas, miembros de
familias muy poderosas que manejaban todo como querían, y bueno, eran personajes muy particulares, son personajes particulares. Y en un momento se enfureció con Jerry Falwell porque no cumplió sus órdenes lo suficientemente bien. Y la Comisión de Seguridad e Intercambio investigó su iglesia, lo que causó dificultades financieras para esta iglesia, la que manejaba Falwell. Y los principales ministros de la fe cristiana también debían seguir las directivas del Gran Consejo Druídico, que se dice que opera bajo las órdenes de los Rothschild. Y este señor, bueno, que cuenta todas estas cosas, dice que cualquiera que haya estado en un lugar alto, digamos, en la jerarquía de los Illuminati y que se transformara al cristianismo, puede recordar a Tom Collins, que era parte de los Illuminati, pero que por alguna razón cambió y comenzó a hablar a las diversas iglesias sobre lo que realmente estaba pasando. Y en su itinerario también fue a una iglesia bautista. La cuestión es que lo mataron en el estacionamiento de un supermercado y lo usaron como ejemplo para mostrar lo que le sucedería a cualquiera que se atreviera a hablar. Por eso este señor, cuando contó lo que contó, que no sabemos si no terminó también muerto en algún lugar, recalcó la frase "recuerden a Tom Collins", que fue lo que dijeron en ese momento los miembros de estas sociedades, podríamos llamarles sectas también, el nombre que les caben varios nombres. Bueno, recuerden a Tom Collins es una frase famosa, es como decir, bueno, si se salen de esto y además quieren advertir, ya saben lo que les va a pasar. Bueno, obviamente que en su vida cotidiana ninguna de estas personas revela el lado satánico de su existencia, ¿no? Son personas normales, entre comillas, y tienen una cobertura respetable, digamos, porque así corren menos riesgo de que los atrapen por ese lado. Y nunca se van a encontrar objetos o libros sospechosos dentro de sus casas, porque tienen todo en la cabeza, es decir, los rituales lo saben de memoria, no necesitan un grimorio. Y además, claro, como ellos son los que controlan los medios y matan o desacreditan a cualquiera que hable de ellos, el tema del satanismo no solamente es tabú, sino que se ridiculiza si uno dice que tal o cual familia o tal o cual poderoso es satanista de alto nivel, porque también tenemos a los de nivel medio y nivel bajo, pero esos no influyen en nuestras vidas, salvo que sea justamente un conocido, un vecino, pero en el sentido de lo que se refiere al mundo, estas familias, que son las que mueven los hilos y son los que controlan a los gobiernos y demás, son líneas satánicas. Pero claro, al manejar la prensa, al manejar todo y al tener amenazados a todos, esto no se sabe o se habla muy por debajo, es como un rumor, es algo de conspiranoico, es algo que, claro, queda como ridículo. Ellos se encargaron de hacer esto justamente para su propia tapadera. Además también controlan a los servicios secretos, la CIA, el FBI, muchos agentes no solo son masones, sino que también son satanistas. Entonces, la implicación de todo lo que es lo oculto en los gobiernos, en todo, hasta en el poder judicial, en los juicios lo podemos ver. Esta gente nunca va a ser enjuiciada, nunca nada, porque además de que son ellos mismos los que manejan todo, los que están a su cargo, es decir, los peones, además de estar amenazados o estar comprados, también forman parte de estos grupos y también son satanistas. Y esto se ve, por ejemplo, cuando la policía se encuentra con un hecho que a las claras es un ritual, es decir, ocurre un ritual, bueno, lo que pasa siempre, bueno, cuando encuentran estas cosas,
están como entrenados para creer que esa primera impresión que ellos tienen es como una especie de paranoia. Entonces empiezan a buscar indicios por otro lado. Siempre queda esto del satanismo para lo último, y en el caso de que al investigar se encuentren con que es una persona común y corriente que está metida dentro del satanismo, ahí no hay ningún problema en decir que la persona en cuestión estaba dentro de un culto y bueno, que lo que hizo lo hizo porque formaba parte de esto. Ahora, si encuentran que ese ritual estaba relacionado con gente de alto nivel, entonces por supuesto que ahí ni siquiera se abre una investigación. Y la manera de actuar que tienen estas familias satanistas es exactamente igual a lo que llamamos la mafia. Exactamente igual. Si alguien quiere saber o imaginarse cómo funcionan, bueno, ya sabemos de sobra cómo funcionan las mafias, porque lo hemos visto por televisión y es exactamente así como funcionan, con esa jerarquía. Y en este caso de los satanistas, de las familias, es exactamente igual. De hecho, cuando hablamos de mafia, hablamos de familias. Y una creencia que ellos tienen, sobre todo en los niveles superiores, creen que la fuerza debe equilibrarse y que una buena acción debe equipararse con una mala. Entonces, como resultado, ahí tenemos lo que vemos siempre, más allá de los primados negativos y de que siempre nos están contando lo que hacen, que eso es para limpiar karma. Por eso tenemos que los satanistas suelen ser filántropos. Y ahí tenemos la cantidad de filántropos maravillosos que hay en este mundo, que sabemos que no solamente forman parte, no de la élite en sí, porque son peones de la élite, pero, es decir, los famosos, ¿no? Porque los otros también son filántropos, pero a nivel más grande, tienen fundaciones más grandes y todo eso. Pero los que estamos acostumbrados a ver, sabemos las maldades que hacen y después se dicen ser filántropos y de golpe hacen alguna cosa como para equilibrar justamente la maldad que hacen. Yo creo que, no sé si estará equilibrado, porque creo que hay más maldad que obras buenas, porque no les veo muchas obras buenas, pero bueno, quizás sin que uno lo sepa, tiren dinero hacia alguna cosa, pero bueno, por eso el tema de la filantropía, además de ser una fachada y además de no pagar impuestos y además de un montón de cosas, tienen esta creencia. Y cuando uno empieza a buscar a ver quiénes son los miembros de la familia Collins más conocidos y qué hicieron, aparece una relación con la famosa actriz Joan Collins, que no se sabe en realidad, porque acá llegamos a un punto en donde habría que hacer un examen de ADN, es decir, es muy difícil, pero bueno, muchos dicen que podría tener relación, justamente porque como manejan Hollywood y todo lo demás, podría estar relacionada. Y bueno, ella era inglesa de nacimiento, si bien se hizo famosa en Hollywood, era judía y los padres tenían una pequeña compañía de teatro, la madre era bailarina de cancán, o sea que por ese lado uno podría decir, bueno, pero no tenían dinero. Siempre estuvieron en el campo de la actuación y bueno, en los años 70 se hizo muy famosa, sobre todo porque estuvo en una serie muy famosa también. Pero hay algunos detalles que podrían ser un tanto sospechosos, digamos, que fue que en el año 82 se le pidió a Joan Collins que fuera la madrina del príncipe Albert Hall, en honor a la reina y su alteza real, el príncipe Phillips. Bueno, además estaba interesada por la astrología. Obviamente no hay nada de religiosidad en ella, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y el tema es que, por ejemplo, era amiga de Sammy Davis Jr., de Jayne Mansfield, que sabemos que eran satanistas declarados. Y ahí es donde empieza la conexión más fuerte. Que por el hecho de participar de lo que era el mundillo Hollywood,
no es de extrañar. Y otra cosa llamativa es que ella estaba, iba mucho a St. Moritz, que es un exclusivo centro turístico, y ahí pasaba mucho tiempo con Aristóteles Onassis, que es el rey de los Illuminati. También, pasaba mucho tiempo con Edgar Bronfman, que es una familia judía Illuminati que lidera Canadá. Entonces, quizás no fuera parte de la familia, ella, quizás no fuera una Collins de este linaje, pero sí se asoció con algunos de los principales miembros de este círculo. Si bien ella estuvo casada varias veces, siempre utilizó su apellido de soltera, que era Collins. Así que ahí nos queda la duda de si, digamos, tenía sangre Collins de esta satánica, pero sí que estaba relacionada y, tenía conexiones con esto. Otro Collins famoso es Michael Collins, que fue uno de los astronautas del Apolo 11, que fue el primer transbordador que oficialmente, digamos, llevó al hombre a la Luna. Y esa bandera que muestran en ese film, que ya sabemos que lo hizo Kubrick, pero esa bandera que ellos plantan en la Luna, supuestamente, era la del rito escocés. Eran todos masones. Aldrin era masón, Armstrong se retiró, evitando cualquier publicidad. Y la NASA. Entonces surge naturalmente la pregunta de si Michael Collins puede estar relacionado con esta familia Collins. Porque además él formó parte de la junta directiva de la Rand Corporation, que a su vez trabaja con el Tavistock. Entonces, da que pensar. Pero al ser masón también puede venir por ese lado solamente. Pero uno empieza a sumar, ¿no? El apellido, más a dónde pertenece, a dónde trabaja, en qué organismos estuvo, y da como resultado algo sospechoso. Y hay ciertos datos sobre los primeros Collins que llegaron a América, que llegaron a Nueva Inglaterra. Los primeros fueron Francis, Edward y John. Parte de la rama satánica también se queda en Inglaterra, porque de ahí provenían. Y como la mayoría de las principales familias de este círculo, los Collins se expandieron como conejos, tanto que incluso en la costa oeste hay algunos miembros de esta familia satánica también, es decir, coparon todo el territorio. Y por supuesto que están conectados a la nobleza y a la brujería. Por ejemplo, en el siglo XVII hay una lista, se hacían listas con la gente que se consideraba satanista, que fue el siglo XVII fue el primer siglo de los colonos ingleses, en su mayoría puritanos. Algunos de ellos conocidos como peregrinos, congregacionalistas, que se instalaron justamente allí en Nueva Inglaterra. Y en ese siglo, cuando estaba en auge andar en la casa de brujas, digamos, la casa de brujas textualmente, hay muchos Collins. Y habría que ver, ¿no? Porque en esas listas había de todo. Había gente que era satanista y había gente que no. Pero, hay un Collins acusado de brujería en 1640 en Massachusetts. En 1653, Jane Collins fue acusada de brujería también en Massachusetts. Una familia Collins que vivía en Salem, justamente, fue llevada a juicio por brujería. Estaban dentro de todo esto, que también era una sociedad muy perversa esa que tenían los puritanos, porque estaba el tema de las brujas por un lado, pero a su vez llevaban una vida bastante oscura estos puritanos, de
la primera parte de la colonia de los Estados Unidos. Eran seres bastante raros. Y cuando empezamos a mirar, resulta que van saliendo todas estas familias de ahí. Y en esas listas de brujería, que en realidad, claro, son apellidos que son esos primeros apellidos de los que llegaron en esa época. Y por ejemplo, existen estas listas donde están los Young, Bailey, Carrington, Godfrey, Hall, Brown, Clinton. Están todos en las listas de brujería, pero son los que estaban también, ¿no? Pero lo que pasa es que casualmente hoy en día son los que están conectados a la jerarquía satánica y a la élite, porque obtuvieron el poder justamente por ser los primeros en llegar y hicieron muchísimo dinero, todos ellos, en toda América, desde Canadá hasta Argentina. Los primeros en llegar fueron los que se convirtieron en lo que serían las familias prominentes. ¿Pero por qué? Porque no había nada y se dedicaron a quedarse con territorios, se hicieron terratenientes, comerciantes, eran los únicos que estaban, tenían monopolios, pertenecían a las logias, con lo cual tenían muchos beneficios. Después empezaron a ocupar cargos y así fueron creciendo todos. La diferencia entre toda esa cantidad de gente que hizo lo mismo fue en que algunos eran satánicos. Y acá es donde nos encontramos con estas familias en particular. Bueno, la familia Collins llevó la brujería desde Inglaterra a Estados Unidos. Y cuando fueron estos juicios de Salem, hubo unas zancadillas, unas cosas raras que hicieron, porque si bien ellos estaban señalados como satanistas, se responsabilizó a los cristianos de la zona por algo que la familia Collins les había hecho a ellos, pero lo dieron vuelta y quedaron estos cristianos que no eran satanistas, que eran gente común, quedaron como los responsables de algo que habían hecho los Collins, que eran los verdaderos satanistas, es decir, que siempre muy retorcidos. Durante la primera parte de la década de 1700, uno de los británicos Collins ganó prominencia por sus libros que promovían el deísmo contra el cristianismo. Y bueno, tenía vínculos con la aristocracia. Y se pueden citar, por ejemplo, los 9 volúmenes de Arthur Collins sobre la nobleza inglesa que se publicó en 1812. Hizo una investigación muy amplia, él ocupaba un puesto bastante alto. Y también existe dentro de esta familia John Collins, que fue el tercer gobernador de Rhode Island, que era el hijo del lado rico y poderoso, digamos, de la familia Collins en Newport, y desempeñó un papel importante en la creación del gobierno federal y también participó en uno de los casos judiciales más notables en la historia de Estados Unidos, que fue el de Tribbett versus Whedon, que sentó el precedente judicial que permitió declarar inconstitucionales las disposiciones legislativas. También apoyó la emisión de papel moneda y un gobierno central fuerte, lo que lo hizo impopular en las zonas rurales de Rhode Island. Otro Collins fue el 10º gobernador de Delaware, y el Collins más acomodado, digamos, que se descubrió hasta ahora es Matthew Garrett Collins, que nació en 1874 y murió en 1925, que era productor de petróleo. El nombre del padre era Oliver Cromwell Collins, que fue el primer masón pagado por los judíos de Ámsterdam para permitirles regresar a Inglaterra nuevamente. Bueno, Matthew, que era el hijo, era masón también, produjo seda y en 10 años creó un negocio de 2 millones de la nada. Después fue presidente de la
Gasoline Company trabajó con varios otros petroleros importantes, como el gobernador Charles Haskell de Oklahoma. Fue síndico del seminario Drew, asistió a la iglesia metodista. Bueno, todas estas operaciones petroleras y la amistad con el gobernador de Oklahoma lo llevaron a ser uno de los más encumbrados. Y justamente esta relación de la familia Collins y Oklahoma da que pensar con el lugar, la ciudad de Tulsa es un centro de satanismo en toda esa área. Entonces, incluso hay edificios que los satanistas usan en el área de Tulsa para sus rituales, sus reuniones. Y ahí, bueno, vemos esto, ¿no? Es lo que se plasma de las relaciones que ellos mostraron. Bueno, había otros Collins adinerados, como Theodore Clyde Collins, que fue ejecutivo de seguros, presidente de bancos. Después está Arthur Fletcher Collins, que fue agente de bienes raíces en la parte superior de las instituciones financieras, digamos, y también fue analista financiero. Henry James Collins, que trabajaba también en compañía de seguros. O sea, vemos la rama de acción de esta familia. Hasta ahora vamos viendo diferentes, ¿no? Uno fue la política, otro fue el sector inmobiliario y en este caso estamos hablando de seguros y petróleo. Después tenemos a Collins Berkeley, que fue petrolero, abogado. Después está Leroy Collins Jr., que fue banquero, director de ciertas organizaciones también. John Roger Collins, que fue líder de industria aeroespacial, banquero, economista, fideicomisario de algunas organizaciones. John Paul Collins, banquero, director de Rothschild Citicorp Research Corporation, fideicomisario de un hospital también. Después hay otro Michael Collins, que no es el astronauta, que fue presidente de la Fidelity Union Life, presidente de Alliance Investment, presidente de Collins Capital en Dallas. Bueno, y la familia Collins también construyó el barco más rápido y hermoso en el océano durante la década de 1850, en la que no repararon gastos y perdieron varios barcos debido a desastres naturales en el mar. Después del pánico financiero del 57, también los Collins abandonaron el negocio del transporte marítimo y centraron su atención en el carbón y el hierro. Es decir, bueno, fueron cambiando. Hay una casa que es de los Collins, que está en Madison Avenue, en Nueva York. Por supuesto, Nueva York era el lugar donde estaban las grandes mansiones. Y hay uno de los Collins que claramente desciende de la antigua familia de Nueva Inglaterra, que es el banquero Atwood Collins, que murió en el año 1926, que se graduó en Yale en el 73. También hay una línea de los Collins descendientes de la antigua familia de Nueva Inglaterra, que dieron su nombre, digamos, a varios lugares en la parte occidental de Estados Unidos. Fort Collins, por ejemplo, que recibió el nombre por un descendiente de Edward Collins, que llegó a Boston desde Inglaterra en 1630. Después en Wyoming hay un lugar que lleva el nombre del hijo del coronel William Collins, Casper por Casper Collins, que murió luchando contra los indios. Y bueno, por lo tanto esa línea familiar se extinguió. El otro, el de Fort Collins, que era William Oliver Collins, sí tuvo familia, asistió a la Facultad de Derecho, se convirtió en senador, más tarde fue nombrado coronel por el secretario de Guerra al estallar la Guerra Civil, y de ahí viene el nombre que le pusieron al lugar, en el sentido de que como las tropas estadounidenses en el lejano oeste eran pocas y estaban mal posicionadas, el rango de coronel era un nivel muy alto para poseer en los territorios occidentales durante la Guerra Civil. Entonces, este señor llegó a ese grado y después, en su honor, se bautizó así un lugar.
Bueno, y después hay otros nombres de Collins que uno puede sospechar que pertenecen a esta rama, o que al menos podrían haber pertenecido quizás a otra rama, pero que se conectaron con la rama principal. Que bueno, son elucubraciones que se hacen, pero por los hechos, ¿no es cierto? Por lo que se puede ver de sus vidas, da que pensar. Y bueno, aparece Clifton Collins, que estudió en Saint Simon, fue masón, se inició en el comunismo en el siglo XIX, escribió un libro sobre él llamado Saint Simon. Después está Cobb Collins, que se involucró en las elecciones de Estados Unidos, trabajó como consultor en agencias federales, ocupó puestos, principalmente como consultor. Es muy difícil rastrearlos y trabajó con Bahrain Petroleum durante la década del 50. Después está DeWitt Clinton Collins, que lleva el nombre de DeWitt Clinton, del que ya hablamos cuando hablamos de los Bundy, que es una familia asociada al círculo desde el comienzo de los Estados Unidos. Después está Huck Collins, que fue autor de El marxismo y la ley, publicado por Oxford University Press. Después está Jane Foster Collins, que trabajó para la inteligencia de Estados Unidos, para las Naciones Unidas, se graduó en Yale, trabajó como asistente de investigación en la Comisión de Energía Atómica, también como oficial de asuntos políticos en la Secretaría de las Naciones Unidas. Bueno, tiene mucho en su haber. Después está Jim Collins, que escribe sobre ocultismo, misticismo. Después está John Anderson Collins, que estuvo involucrado en muchos complots que se vinculan a los masones y a los rosacruces, en la creación de ejércitos abolicionistas que pretendían hacer esta guerra en el sur del país. Trabajó con William Hugh Garrison, fue socialista. Hizo varios experimentos sociales comunistas a partir de la década de 1840. Estaba relacionado con el ocultismo. Así que bueno, ¿no? Es cuestión de sumar. Después está John Charlton Collins, que en 1886 escribió un libro sobre Voltaire, que, bueno, tiene mucho que ver con todo esto. Y en 1908 escribió otro libro sobre el mismo tema. Viajaba mucho a Alemania, le dieron mucha cobertura mediática en su momento, obviamente que estaba involucrado con el ocultismo, y fue encontrado muerto en circunstancias especiales en una zanja. Bueno, después hay más. Hay Mooney Collins, que fue superintendente estatal de escuelas en Georgia. Todos eran masones, todos eran ocultistas, todos ocuparon algún cargo dentro del Estado, dentro del gobierno, o se dedicaron a escribir cuestiones de ocultismo. Con cada uno que uno se topa es exactamente lo mismo. Y esta familia, digamos que tiene muchas pistas tentadoras. Y hay un libro de Gerald Collins, justamente, en donde él muestra las relaciones que los Collins tenían con la familia Bauer, que después pasaron su nombre a Bauer con W, que es exactamente lo que hicieron los Rothschild, que se llamaban Bauer originalmente. Bueno, y en este libro, este propio Collins cuenta que el nombre Collins se originó en las Islas Británicas, en Irlanda. En un principio fue O'Collins, en Escocia fue Collins, como Colinos, exactamente igual, solo que hay que sacarle la O. Y hoy en día en ese lugar hay muchos destacados adeptos al Wicca, que son muy conocidos. También pertenecían a el Hellfire Club, del que hablamos en la introducción.
y después pertenecieron al Hellfire Club en lo que sería su sucursal, digamos, en Boston. Y hay toda una historia con una tal Sarah Collins, que estaba en Escocia, que se dedicaba al ocultismo y a la brujería, y fue a Estados Unidos, después volvió. Bueno, hay toda una historia ahí para los que quieran buscar a Sarah Collins, que tiene que ver con el Wicca, pero con la parte, bueno, con el satanismo y con todo eso, que es muy interesante. Pero algo para destacar es que antes de la guerra civil en Estados Unidos, la rama justamente estadounidense de la familia Collins se dividió creando a los Todd, la familia Todd, y que son figuras prominentes, digamos, en el satanismo. Y, por ejemplo, los presidentes Madison y Lincoln se casaron con Todds. La esposa de Lincoln, Mary Todd Lincoln, estaba interesada en el ocultismo porque él ya le venía de familia. Lincoln era Rosacruz, pero pudimos ver que no estaba muy de acuerdo en una especie de, digamos, hizo lo mismo que Kennedy. Estaba metido en toda esta porquería, pero en su accionar demostró que quería sacar al país, quería eliminar estas cosas, pero bueno, estaba rodeado en su propia familia y estaba casado con una de estas Todd porque así tenía que ser. Y ya habíamos mencionado a los Todd en el video sobre los Astor. John Jacob Astor, el primer Astor que llega a América, se casó con Sarah Todd, que era ocultista y que además poseía y operaba una buena cantidad de oro, porque todo va pegado a todo, ¿no? Y vemos que siempre aparecen algunos, aparecen muertos en extrañas circunstancias, como esta Sarah Collins, la que venía de Escocia, que era descendiente de Francis Collins del siglo XVII, esta que era satánica, bueno, como todos los demás, pero esta era abiertamente satánica. Fue asesinada por una mujer que enloqueció, que la mató a puñaladas en una tienda en Boston. Se ve que sabía a lo que se dedicaba esta mujer, la conocía, bueno, entró, se enloqueció y la apuñaló. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Y están relacionados con muchas otras familias conocidas. Una es la familia Putman, que pertenece al mismo árbol genealógico de los Collins. Después hay un vínculo de los Collins con la familia de Virginia Phelps. La familia Phelps llegó a Massachusetts en 1630 también y se convirtió en una familia prominente en Skull and Bones, donde obviamente también estaban los Collins. También la sangre de Collins entra en la familia Payne y en la Vanderbilt a través de matrimonios cruzados. La familia Payne era una gran parte de los Rockefeller y estaban metidos en la Standard Oil. También con los Whitney, es decir, a partir de William Collins Whitney, después pasaron a llamarse Whitney solamente, pero pertenecen a la rama Collins. Y tenían que ver con prensa, formaron el Whitney Group. Este Whitney, el que ya se llamaba solamente Whitney, se casó con una Payne y el hijo, Harry Payne Whitney, se casó con Gertrude Vanderbilt. Estamos hablando de finales de 1800. Cornelius Vanderbilt Whitney se casó con Mary Norton, que después se casó con Averell Harriman, que también es un apellido muy conocido, que fue quien ayudó a financiar el ascenso de Hitler al poder. Y los Harriman ayudaron a sacar a la familia Bush del olvido en el que estaban a principios de la década del 20. Y cuando Prescott Bush, el padre de George Bush Sr., perdió todo su dinero en la caída de la bolsa del año 29, Harriman
intervino para ayudar económicamente a Prescott Bush, que vimos que estaba ligado al paperclip y un montón de cosas más. Por ejemplo, la German Steel Trust, que fue formada por Averell Harriman, Prescott Bush, Fritz Thyssen y Friedrich Flick, que crearon varios fondos para financiar a Hitler con el fin de tener armas para luchar en la Segunda Guerra Mundial, con esta empresa de la German Steel Trust. Así que si no fuera por estos señores, no hubiera podido hacerse la Segunda Guerra Mundial porque Hitler no hubiera tenido ni siquiera dinero. Y además sabemos que también era un títere. Entonces no hubiera ni existido prácticamente. Hubiera pasado como alguien que, bueno, hacía meetings en Alemania, pero hubiera pasado al olvido absolutamente. Que hay toda una historia por contar, porque algunos dicen, bueno, se sabe que el padre de Hitler era, digamos, no me gusta la palabra bastardo, pero bueno, no tenía padre. Es decir, era madre soltera, trabajaba en una casa de una familia judía como empleada doméstica, quedó embarazada y bueno, el hijo pasó a llamarse Hitler porque el esposo que ella tuvo después tenía ese apellido y lo adoptó. Pero en realidad era hijo, es decir, el Hitler en cuestión, Adolfo, era nieto de un gran adinerado que algunos dicen que era un Rothschild. Eso no se puede comprobar. Pero hay todo un tema con estos satanistas y estas familias y demás que tienen una costumbre, que es eso de plantar niños, digamos, por ahí, de tener hijos por ahí, como una especie de simiente, que no van a llevar su apellido ni nada, que posiblemente ni siquiera sepan que son los hijos, y que son utilizados luego porque llevan la sangre, y la sangre es muy importante en estas familias porque es la que, según ellos, lleva el poder. Eso es una creencia que tienen ellos, es una cuestión satanista. Es lo que decía, lo que explicaba una de estas Collins cuando lo mencioné hace un rato, que para ser realmente ocultista, es decir, para que funcione el ritual, tiene que tener sangre de alguna de estas familias que ha sido consagradas desde tiempos inmemoriales, porque si no, no es lo mismo. Entonces, por eso van plantando por ahí y después los van poniendo en lugares de poder, sin el apellido, sin una relación directa, sin nadie que los pueda relacionar. Entonces, por eso es una posibilidad de que esto haya sido así. Claro que es todo una teoría por los conceptos que ellos manejan, que tampoco sabemos si es verdad o no, si realmente funciona así, a eso me refiero. Pero ellos se manejan de esa manera y hacen esos rituales, sacrificios y demás, y tiene que ver todo con esto. Y el hecho de que sean masones, rosacruces y todo eso tiene una explicación. Más allá de que están relacionados, es decir, estamos hablando de la masonería moderna, la que viene a partir de 1700 en adelante, no del gremio de los albañiles medievales, ¿no es cierto?, sino de las sociedades secretas. Y estas familias, como hacen un esfuerzo por ocultar todos sus rituales paganos y demás, porque no quieren que se sepa esa parte, sí se involucran en masonería, en rosacrucismo, en espiritismo, en teosofía, porque estos movimientos son considerados más respetables. No se los considera brujería, al menos hasta ahora. Entonces era una especie de truco que les permitía usar todas sus artes ocultas, pero con una tapadera un tanto más aceptable, digamos, porque como todas estas sociedades funcionan diciendo que son para el bien común, es decir, bueno, tal cual lo que ellos predican, pero mucha gente se lo cree. Entonces pasan como respetables, pero es una gran tapadera. Bueno, y para más adelante acá en la historia tenemos a la rama Todd, que
tenía relación con la mafia, especialmente con la de Lucky Luciano. Bueno, que sabemos a lo que se dedicaba, ¿no es cierto? Bueno, fue asesinada en el 35, esta chica que se llamaba Thelma Todd, que estaba relacionada con la mafia. Y hubo toda una historia, porque bueno, dejó el cuerpo de esta chica con $20.000 en joyas. Bueno, toda una cuestión muy extraña también. Se llamaba Hot Toddy, era el seudónimo que ella tenía, pertenecía a esta rama. Hay muchísimas historias de este tipo, en donde parece que es algo casual, que tienen el apellido casualmente, pero por ejemplo, en el caso de esta chica, el padre era político, había sido policía. Era uno de los hombres más importantes dentro de las logias. Es decir, empieza a rascar y que empieza a caer todo. Y bueno, y esta chica estaba arruinada de la cabeza, digamos, hacía películas porno extremas. Bueno, salió Miss Massachusetts en el año 25. En los años 20 Hollywood además también ya era un escenario de asesinatos, de hábitos sexuales de lo más extraños imaginables, adicciones, bueno, alcohol, era un desastre, como lo fue después, pero después ya fue más controlado ese desastre, más gubernamental, podríamos decir. Y estaba ligada con la mafia, y ya hablamos en el video anterior de cómo la mafia tiene que ver con estas familias también. Entonces, bueno, después los vemos también a algunas ramas en Canadá, ocupando cargos políticos, también en Australia. Bueno, de todo. Así que tenemos a los Collins, a los Todd, a los Whitney, a los Payne. Bueno, son todos parte del mismo árbol. Son todos satanistas, están prendidos en todo, están con el petróleo, con los seguros, por supuesto ocupando cargos dentro del gobierno, satanistas a full. Y bueno, estas dudas, ¿no?, sobre John Collins, Michael Collins, que dan que pensar. Y bueno, otra historia más sobre una de las familias que además tiene un apellido común, con lo cual a veces es difícil, pero cuando empezamos a mirar y vemos que pertenecen a un montón de sociedades, que ocupan cargos o que están relacionados con mafias y con este tipo de cosas, bueno, ya podemos sospechar que al menos si no son de la sangre propia, son de alguna otra rama, pero se han vuelto a relacionar con su origen. No es tanta la información que hay de estos Collins como sí hay de los Astor, que son los más famosos hasta ahora de los que vimos, pero se van pudiendo sacar información y relacionándola, y también es para estar atentos cuando uno ve el apellido en algún lugar concretamente que sea sospechoso, entonces ya sabemos de quién estamos hablando.